Vamos a hablar en esta mañana de qué te cuidas. ¿De qué te cuidas? Amén. ¿Todo lo tenemos? Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Una vez más, Señor, por tu misericordia, estoy en este lugar pidiéndote, mi Dios amado, que seas tú preparando los corazones para tu palabra, que sea usted, Espíritu Santo, y no permita que el enemigo la robe de su corazón, que me use como instrumento en tus manos conforme a tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bríndale un aplauso al Señor. Amén. Para el Rey. Vamos a hablar en esta mañana una de las cosas de lo que realmente debemos cuidarnos. Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo, conocedor de la palabra, por su abuela y su madre. Fue instruido en la palabra desde niño y este muchacho se cree que tenía aproximadamente de la adolescencia a 20 y pico de años. Era muy joven y fue instruido en la palabra del Señor. Pablo lo conoce y lo tiene que circuncidar por motivo de los judíos, porque su padre era griego, pero su madre era judía. Y tanto su madre como su padre eran temerosos del Señor y guardaban la ley del Señor. Y este muchacho tenía tan buen testimonio y todos hablaban muy bien de este muchacho. El apóstol Pablo lo conoce y él comienza a andar con el apóstol Pablo. Y es tanto lo que el apóstol Pablo se apega a este muchacho, no solamente por su fe, sino que lo veía como un hijo. Y ya faltando poco para su partida, Pablo comienza a darle ciertas directrices y se la envía por carta. Esta es una epístola un poco polémica, porque algunos dicen de que ciertamente, como es una carta pastoral, es solamente para los pastores. Otros objetan de que esta carta solamente la pueden predicar los pastores, y otros objetan de que aunque ciertamente es una carta pastoral para enseñarle cómo deben manejarse las cosas en la iglesia, también nosotros, los que estamos en la silla, los que no somos pastores, podemos adquirir conocimiento de allí. Y yo en lo personal soy de las que me pego en eso de lo que objetan, de que aunque no somos pastores, podemos aprender de esta carta. Claro está, no ondeando en temas que no nos corresponden porque no somos pastores. Entonces, Pablo empieza a hablarle a Timoteo y comienza a decir, lo primero que le dice es, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseña. Y comienza a hablarle Pablo a Timoteo y comienza a darle directrices y comienza a decirle tantas cosas, pero me llama la atención que no le dice cuídate de Juan o de Pedro, sino que se cuide de él mismo. Y cuando le hacemos un análisis a esto, Pablo sabía que como Timoteo era un joven de edad y en el ministerio que estaba emprendiendo, Pablo sabía que se iba a enfrentar a muchas cosas, tanto afuera como internas. Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo era que realmente se vigilara a él mismo, porque cuando nos vamos al término que es cuidarse, es poner atención, diligencia y solicitud en algo o en alguien. O sea, en pocas palabras, Pablo lo que le estaba diciendo a Timoteo era, ponte atención a ti mismo y vigílate a ti mismo. Porque se nos ha enseñado de que debemos cuidarnos del falso amigo, de que debemos cuidarnos de Juan, de aquel, del otro, pero muy poco hemos meditado en que realmente dentro de nosotros hay un yo del cual tenemos que cuidarnos. Y cuando descuidamos ese yo interno que hay dentro de nosotros, que es el que lucha con lo espiritual, es donde la mayoría de las caídas se dan. ¿Por qué? Porque como no nos vigilamos a nosotros mismos, nos creemos que lo estamos haciendo bien y entonces donde cometemos errores que después nos traen consecuencias. Entonces es tiempo de que empecemos a cuidarnos a nosotros mismos. Cuidamos mucho lo de afuera.
Cuidamos mucho cómo nos vestimos, cuidamos mucho cómo nos arreglamos, cómo nos vemos ante los demás, pero muy poco nos cuidamos de nosotros mismos. Entonces él le dice aquí, y de la doctrina, persiste en ello. O sea, diciéndole de que no solamente se cuidara de él, sino que también cuidara lo que él estaba enseñando y lo que él había aprendido. Entonces, ¿por qué digo que no solamente los pastores, sino también para nosotros? Porque a nosotros se nos enseña algo y es lo que nosotros impartimos, ¿o no es así? Porque cada uno de los que estamos en este lugar le hemos predicado a alguien. Y usted le ha predicado lo que usted ha aprendido y lo que por medio de la Biblia, en su comunión, usted también al Señor le ha enseñado, ¿verdad que sí? Entonces, si nosotros no nos vigilamos a nosotros mismos, podemos llevar un mensaje, sea que estemos aquí o sea que estemos en la silla, que no va acorde a la voluntad de Dios. Entonces, Pablo sabía esto y comienza a decirle a Timoteo que tuviera cuidado y que persistiera en lo que él había aprendido. Igualmente eso es para nosotros. Tenemos que persistir en la enseñanza y la doctrina sana que se nos ha enseñado, que se nos ha dado, valga la redundancia, con la finalidad de que cuando nosotros podamos salir afuera, tener que darle a esa gente que está allá afuera. Porque si yo en mi concupiscencia enseño lo contrario a lo que Dios manda, ¿qué le voy a dar yo a ellos? O sea, si yo no estoy libre, yo no puedo hablarle a ellos de libertad. Si yo no amo, yo no puedo hablarles a ellos de amor, porque habría una contradicción allí. Entonces, por eso es que repito, no es solamente para los pastores, es para nosotros. Porque cada uno de los bautizados que predican la palabra de Dios, hasta los que no están bautizados, quizás le han hablado a alguien de Cristo, deben cuidar esto. Porque de lo que nosotros tenemos, eso damos. Vamos a Gálatas 5:17 para comprender un poco más este tema. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Mira lo que dice aquí. El deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu está con mayúscula. O sea, me está diciendo a mí que los deseos de mi carne, la carne en la que yo me muevo, más no milito, porque ya estamos en Cristo Jesús, esta carne en la que estamos va contra todas las cosas del espíritu. Entonces, realmente ¿de quién tenemos que cuidarnos? Dentro de nosotros hay una lucha interna todos los días. Luchamos con el yo espiritual que quiere hacer lo bueno y luchamos con el yo carnal, que es ese hombre que va muriendo cada día, y todos los días hay esa lucha. Entonces, este versículo nos relata y nos confirma de que dentro de nosotros, en medio de esa lucha, constantemente vivimos en esa batalla. El que quiere hacer lo bueno y el que quiere hacer lo malo. En las comiquitas lo ponen un angelito bueno y un diablito en el otro hombro. No sé si se acuerdan de eso. Ponían un diablito diciéndole que hiciera lo malo y un angelito diciéndole que no lo hiciera. Pero si lo llevamos realmente aquí, somos nosotros mismos. Dentro de ti, dentro de mí, vive alguien que constantemente quiere hacer lo malo, que es el de la carne, que constantemente quiere hacer lo que no es la voluntad de Dios. Todo aquel que viene a los pies de Cristo tiene una lucha constante todos los días. Entonces, por eso dije, ¿de quién te cuidas? Realmente tenemos que cuidarnos de esta. Y esta somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque acuérdense que somos pecadores arrepentidos, redimidos por la sangre de Cristo. Pero si nosotros no vigilamos y no nos mantenemos subyugando esta carne con las cosas espirituales, ella va a ir creciendo. Yo decía que la carne es como un monstruo, que él está ahí, es como el monstruo del armario, cuando el niño es pequeño y le meten el miedo de que en el armario hay un monstruo. Y ese monstruo en la mente de ese niño se va alimentando y alimentando y alimentando y alimentando. O sea, la carne es así. La pregunta en esta mañana, ¿qué estamos alimentando realmente? ¿La oveja que Dios quiere que seamos o la carne que vive en nosotros? Entonces, lo que tú alimentes y lo que yo alimento es lo que yo voy a hacer. Si yo alimento al monstruo, que es la carne, me va a comer y me va a devorar. Pero si yo decido alimentar la oveja, ella va a crecer, se va a fortalecer y va a caminar conforme a la voluntad de Dios. O para que lo podamos entender mejor, ¿alimentamos el lobo que hay en nosotros o alimentamos la oveja, que es la que Dios está moldeando, está obrando en ella? Entonces nos dicen,
que estos dos se oponen entre sí. Se oponen entre sí, o sea, hay una oposición. El hombre espiritual siempre va a querer hacer lo bueno, pero el hombre carnal, ese que se arrepintió y vino a los pies de Cristo, es como cuando una persona tiene problemas de licor. Esa persona va, se restaura, pero eso no quiere decir que esa persona no pueda volver a caer. Se recuperó, pero está en forma pasiva. ¿Por qué? Porque no practica el vicio con el que vino. Nosotros estamos arrepentidos, pero si nosotros no luchamos con esto, Dios nos guarda y nos cubra con su sangre, vamos a terminar cayendo en esto, porque ese hombre vive con nosotros. Alguna gente dice que ese viejo hombre muere. Yo digo que ese viejo hombre tenemos que matarlo nosotros cada día. Cada día, cada día, cada día, porque dice que para que no hagáis lo que quisiere. La carne quiere hacer lo que le dé la gana. La carne no vive allá afuera, la carne vive en usted y vive en mí. Porque en ella nos movemos y repito, aunque en ellas no militamos. Es decir, que nosotros tenemos que entender de una vez por todas de que no se trata de que llegué a los pies de Cristo y ya todo está bonito, todo está fino, yo fui lavado con la sangre de Cristo. Sí, fuimos lavados. Pero hay una constante batalla entre el pecado que muere en nosotros y el hombre espiritual que quiere hacer lleno del Espíritu Santo lo que es la voluntad de Dios. Y todos los días vivimos en eso. Hasta en una decisión que vayamos a tomar, ahí estamos en esa lucha. ¿Hago lo bueno o hago lo malo? Entonces, nos cuidamos de muchas cosas, pero no nos cuidamos de lo que hay en nosotros. No nos cuidamos de esa carne que está llena de enojos, de ira, de maledicencia, de contienda, de adulterio. Porque hay gente que cuando le hablan de la carne cree que solo es fornicación y adulterio, y no es así. Es más allá, es todo lo que es pecado, todo lo que se va fuera de la voluntad de Dios, todo eso representa la carne, la humanidad pecaminosa. Y es tiempo de que lo empecemos a entender, de que tenemos una lucha con nosotros mismos. Entonces a veces vemos a la persona, o a veces creemos que es culpa del enemigo, pero déjame decirte en esta mañana que el enemigo no utiliza nada que no haya visto en ti, que no haya visto en mí. Si él en mí miró, por poner un ejemplo, envidia, él va a utilizar eso para él hacerme tropezar. Si él en mí vio murmuración, él va a utilizar eso para él hacerme tropezar. Él no va a usar nada que no haya visto ya en nosotros. Entonces nos cuidamos mucho de lo externo, pero no nos damos cuenta que dentro de nosotros hay alguien que por lo general es el que nos lleva a cometer errores, que por lo general es el que nos lleva a hacer lo que no es agradable a Dios. Y a veces eso nos cuesta entenderlo. Vamos a 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mira lo que decía Pablo, que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. ¿De qué me está hablando Pablo? Me está hablando de su carne. Me está hablando de ese hombre carnal que deseaba hacer lo malo. ¿Cómo lo golpeaba él? Lo ponía en servidumbre. Me está diciendo que lo obligaba a servir a las cosas del Espíritu. Así tenemos que hacer nosotros. Obligar a este hombre carnal que quiere hacer lo malo a hacer las cosas del Espíritu, que es lo que a Dios le agrada. Entonces él golpeaba su cuerpo, o sea que Pablo no era un extraterrestre, era un ser humano como usted y como yo, usado en las manos de Dios, pero que batallaba diariamente con un viejo hombre que estaba en su carne. Por eso decía, lo golpeo y lo pongo en servidumbre. No decía que lo mataba, no decía que moría, no, él vivía golpeándolo y poniéndolo en servidumbre, o sea, poniéndolo esclavo de las cosas del Espíritu, no dejándolo abundar, sino que al contrario, subyugándolo cada día con las cosas del Espíritu. A eso era lo que se refería Pablo. Entonces, si Pablo, siendo un hombre que escribió todas las epístolas que escribió, y Dios lo usó como lo usó, decía que él tenía que golpear su propio cuerpo, ¿cuánto más no nosotros? ¿Cuánto más no nosotros? Y Pablo fue un hombre que Dios le mostró el tercer cielo. Y era tanto así, es tanto así la cuestión de la carne, que ahí incluye todo, el ego, la arrogancia, todo eso influye allí. Que dice que Dios le tuvo que poner un aguijón para que no se exaltase en sobremanera. Porque Dios sabía que aunque en el corazón de Pablo estaba servirle a Dios, había una humanidad carnal que se rebelaba contra eso. Y Dios tuvo que prácticamente subyugar esa humanidad carnal con ese aguijón para que cuantas veces Pablo se acordara de lo que Dios había hecho con él, también ese aguijón le hiciera recordar de que sin Dios no era nada.
Y así pasa muchas veces con nosotros. Hay cosas que Dios no nos las quita, enfermedades, situación, algo que Dios no nos quita, porque es necesario que nos recordemos que hay una humanidad en nosotros que si Él no los quita, nos vamos a olvidar del que el que hizo lo que hizo en nosotros fue Él. Y a veces Dios tiene que permitirlo. Y muchas veces podemos durar años pidiéndole a Dios que nos sane de algo. Y Dios no lo hace porque Pablo dice la palabra que Pablo le pidió 3 veces. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia. Y yo no creo que se lo haya dicho así, ay Pablo, chico, bástate en mi gracia, quédate quieto, no. Me imagino que se lo dijo con autoridad para que él entendiera de que no me hable más del asunto, no me hable más, bástate, ya. O sea, de que yo te amo, te uso, estás conmigo, sí, pero hasta ahí, ya, basta. No te lo voy a quitar porque si yo te lo quito te vas a olvidar de que el que te tiene ahí fui yo. Y así pasa con nosotros. Entonces, si Dios quita lo que hay en nuestras vidas, que viene de parte de Él, eso va a hacer que nosotros nos olvidemos de que el que nos sacó de ese mundo de allá afuera fue Él. Eso va a hacer que nosotros nos podamos olvidar o nos podamos exaltar y entra en nosotros cosas que no son agradables a Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Vamos a Romanos 7, amén. Vamos a leer en el 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ves? Confirmación de lo que estamos hablando. No se trata de que vivan 2 seres dentro de nosotros, se trata de que batallamos con nosotros mismos en 2 ámbitos, en el espiritual y en el ámbito carnal. Yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, ¿ves? Se está refiriendo al hombre, a la carne, al hombre de pecado. No mora el bien, porque la carne nunca va a querer hacer lo bueno, porque el querer el bien está en mí, ¿en quién? En el hombre espiritual que conoció de Dios y que quería servirle, pero el hacer lo malo estaba en ese hombre carnal, en esa carne, en ese pecado en el que estamos, en el cuerpo que nos movemos, eso es lo que se refería, pero no el hacerlo, así es la carne. Por eso a veces pasa de que queremos hacer lo bueno y queremos hacer lo bueno, queremos hacer lo bueno y queremos hacer lo bueno, pero al final, de una forma u otra, terminamos fallando. Pero no es porque somos los peores, somos los más perversos, no es eso. Es que tenemos que entender que en nosotros mora un hombre carnal, que en nosotros mora un hombre lleno de pecado, del cual fuimos redimidos, y que si nosotros no vigilamos constantemente de nosotros mismos, ese hombre en cualquier momento se levanta. Y si no es así lo que estoy diciendo, porque a veces nos dicen algo y se nos calientan las orejas. Porque a veces cuando de repente alguien nos sale con una cosa, sentimos como cierta molestia. Si ese hombre hubiera muerto por completo, eso no pasara. Porque a veces cuando de repente las personas que son impacientes no pueden, bueno, vamos a esperar tanto tiempo, y uno está... ¿Por qué? Porque todavía ese hombre de pecado, ese hombre de carne está allí. Entonces es una lucha. El espíritu te dice, cálmate, espera en mí, pero la carne te dice, hazlo, anda, pero ve, pregúntale, pero anda tú mismo. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta, porque te puede llevar hasta transgiversar la palabra de Dios. Porque esa es la función de la carne, hacer todo lo que es oposición a Dios. Entonces, a veces sucede de que nos pasan muchas cosas, me incluyo, y no nos damos cuenta de que hay momentos de hacernos una introspección, de hacernos un análisis de nosotros mismos, del porqué de muchas cosas. Entonces es más fácil buscar un culpable que reconocer que en mí hay cosas que no son agradables a Dios y que yo lucho con eso y que yo batallo con eso, a lo que tengo que decirle no cada día. Algunos batallan con la pornografía, otros batallan con el homosexualismo, otros batallan con cantidades de cosas, con el autoconocimiento, para no decir la palabra, ya deben saber qué es. Otros batallan con cantidades de cosas, otros batallan con el chisme, otros batallan con la murmuración, no, ahora sí lo voy a dejar. Y cuando viene, mira, tú sabes, la vecina, ay, tú sabes que fulano, el hermano fulano, ay, sí, ay, pero yo no sabía eso. Entonces es una lucha, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Dios está presto para ayudarnos, pero hasta que no entendamos que el problema somos nosotros mismos, Dios no puede obrar como Él quiere.
Dios no puede obrar. Entonces a veces nos cuesta recibir la palabra implantada. ¿Por qué? Porque está ese hombre de la carne luchando con aceptar lo que nos están hablando por la palabra. Y entonces se me hace más fácil, porque creo que la mayoría lo hemos vivido, pensar de que es fulano, de que es mengano, que la agarró para tirarme a mí, y no reconocer de que mi hombre de carne, mi hombre carnal, no acepta la palabra. Y no la va a aceptar, porque la carne no está presta para aceptar la palabra. La carne está es para quejarse y hacer lo malo. El que acepta la palabra es el hombre espiritual que va creciendo cada día. Y dice, es verdad, Señor, mentalmente tengo que cambiar esto. Es verdad, Señor, tengo que quitar esto. Ese que reconoce es el hombre que va creciendo en lo espiritual. ¿Qué dice el 19? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Quién quiere hacer el bien? El Espíritu es el que nos lleva a hacer lo bueno y nos refrena, no lo hagas, no lo digas. Y a veces estamos a punto que se nos va, como decimos criollamente, la lengua. Y el Espíritu Santo, cállate, cállate, no lo digas, no lo hagas, voy para otro lado, no vayas. Es el Espíritu que nos refrena a no hacer lo malo. ¿Qué dice el 20? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Ves? Hay un reconocimiento. Pablo reconocía que cuando él lo hacía mal, no era porque el hombre nuevo que Cristo había hecho en él lo quería hacer. Era que se levantaba su carne y era lo que lo hacía cometer la falla. Y así tenemos que hacer nosotros. Cuando hacemos algo mal, reconocer, Señor, me falta en esta área. Yo reconozco que me falta. Yo reconozco que todavía me enojo cuando me gritan. Yo reconozco que todavía me molesta cuando dicen algo que yo no dije. Yo lo reconozco, Señor, ayúdame, me falta en esta área. Más que buscar el culpable, reconocer lo que en realidad estamos fallando. Y que eso nos haga ver de que tenemos que cuidarnos es de nosotros mismos. Repito, y no me voy a cansar de repetirlo. Cuidarnos de lo que hay realmente dentro de nosotros. Que Dios es el que conoce verdaderamente por total nuestro corazón, sí, es verdad. Pero también nosotros podemos saber, por lo menos tener una idea que hay, cómo hablamos, nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque si Pablo le decía a Timoteo, te salvarás a ti, salvarás a otro, si yo tengo una mala actitud contraria a lo que yo enseño, lo que yo profeso, ¿cómo yo voy a salvar a otro? No puedo. ¿Qué va a decir cuando yo le vaya a predicar? Después que yo me voltee, que evangélica, está bien pues. Eso es lo que puede decir. Es verdad, vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros, es así. Entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dónde nos quedamos? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿La ley de qué? La ley del pecado. Es esa ley, no la ley de Dios, es la ley del pecado. Porque del polvo fuimos tomados, aunque Dios no nos creó a nosotros para pecar, pero desde el momento que entró el pecado, desde ese momento que entró el pecado, el hombre, el ser humano batalla con esto. El 22. Porque según el hombre interno, me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ese hombre interno está lleno del Espíritu Santo. Y ese hombre interno que ya no quiere ser el mismo es el que se deleita en las cosas que son la voluntad de Dios. Pero el hombre carnal es el que quiere todo lo contrario a lo que Dios demanda. Por eso que decía, el hombre interior se deleita. Y no nos deleitamos en la presencia de Dios cuando estamos ayunando, cuando estamos orando, cuando estamos buscando de ese Dios bello y maravilloso que tenemos, que nos tiene aquí, con fallas, con errores, con dificultades. Nos deleitamos cuando está la cadena de oración, cuando sentimos la presencia de su Espíritu Santo, sea aquí o en nuestros hogares, ahí nos deleitamos. Pero la carne es la que no se deleita en las cosas de Dios, te pone sueño, te pone fastidio, se te llena la mente de tantos pensamientos, entonces entra la lucha hasta en la oración. Se te llena la mente de pensamientos y tú estás luchando para desecharlo, y así va, y así va, y así va, hasta que si logras, prevalece ¿qué? Lo espiritual. Terminas desechando eso y te mantienes en la oración que Dios quiere que esté, en la comunión que Dios quiere que estemos. ¿Dónde nos quedamos? 23. Pero Amén. veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Ahí está más claro, está en nuestros miembros. Pablo no dijo que está allá en el vecino, en la esquina, no, está en nuestros miembros. ¿Y qué es nuestros miembros? Todos nosotros, nuestros brazos, nuestras manos. En todo lo que nosotros somos físicamente está esta ley de la carne, que es la que se revela contra Dios. Y haya esta ley,
que se encuentra en sus miembros, dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mira, no dice que está en su interior, sino en sus miembros. Así es la carne. Así es la carne. Como dice un dicho muy criollo, carne jala carne. ¿Cómo es posible que un niño escuche una música, un bebé que no sabe nada y empiece a hacer así? Es un niño, no sabe nada, es un bebé. A lo mejor de repente ni siquiera ha visto a nadie bailando, pero él empieza a moverse. ¿Él sabe lo que está haciendo? No, es su carne. Es la carne de la persona, que es la carne que lo que quiere es pecado. Es la carne lo que quiere es todo lo contrario a Dios. El 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Por eso dice cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque el que se deja llevar por esta carne va a conseguir la muerte, tanto física como espiritual. El 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Estaba dividido Pablo? No. Él lo que estaba queriendo decir era que en su espíritu, en su ser, él quería era servirle a Dios, pero en su carne quería servirle al mundo y él vivía en esa lucha. Mas él se mantenía en lo espiritual buscando de Dios y se mantenía subyugando esa carne que cada día quiere levantarse. Ejemplos hay en la Biblia que nos sobran de hombres que no cuidaron de sí mismos. Cantidades de hombres que no quisieron cuidar de sí mismos. ¿Qué le pasó a David? David debía haber estado en el tiempo de la guerra, por allá en su guerra. ¿Qué hizo? Se quedó en el palacio y podía buscar a su mujer para tener su lecho con ella, no lo hizo. Se paró en la terraza y comenzó a ver lo que no tenía que ver. ¿Es culpa de Betsabé? No es culpa de Betsabé, no. Ella se estaba bañando, pero ya el enemigo sabía de alguna forma lo que había en la carne de David. Y en nosotros está la decisión de decir sí o no. En ti y en mí está la decisión de decir o lo hago o no lo hago. Ella propone. Ella te va a proponer que salgas. Ella te va a proponer cantidades de cosas que todos sabemos que propone la carne. En nosotros está decir si lo hago o no lo hago. Pero David en ese momento decidió hacerle caso a su hombre carnal. Se olvidó del David que clamaba y oraba a Dios y buscaba a Dios con todo su corazón. Se olvidó de eso, tanto así que planificó cómo tapar su pecado. Mira hasta dónde nos puede llevar la carne. A planificar cómo tapar un pecado. Pero como a Dios no se le escapa nada, Dios lo tuvo que sacar a la luz para que él entendiera que lo estaba haciendo mal. Y él sabía que lo estaba haciendo mal. Me van a decir que David no sabía. David lo sabía. Pero se dejó llevar por el hombre carnal que todavía moraba en él. Y dice la Biblia, los que conocemos la Escritura, la descripción que Dios le da a David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ese hombre también batallaba con una carnalidad que vivía en él. Tenemos a Salomón. Usted se pone a pensar cómo es posible que una persona con tanta sabiduría se haya desviado su corazón por las mujeres. Entonces eso me dice a mí que aunque Dios me dé sabiduría, yo decido lo que voy a hacer. Si lo hago o no lo hago. Porque en la sabiduría me dice, hazlo así, hazlo así. Pero al final, ¿quién toma la decisión? La tomo yo. A la final la decisión la tomamos nosotros. Y él sabía que no debía haber permitido a esas mujeres hacerle sus casas altas a sus dioses. Pero él lo hizo. No le bastaba con unas cuantas, no. Él tenía que llegar a 1000 porque él era Salomón, pues. Entonces, si esa era su debilidad, el deber de él era apartarse, pero no lo hizo. Se dejó llevar por el hombre carnal y se olvidó del hombre con el que Dios había hecho el pacto. Y no fue cualquier pacto que hizo con Salomón. Tenemos a Sansón, los que conocemos la historia de Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Terminó sin ojo. ¿Fue culpa de Dalila? No fue culpa de Dalila. Fue culpa de Sansón que no se cuidó de sí mismo. Desobedeció, o sea, todavía en él, en su hombre había desobediencia, hizo cosas que no debía haber hecho, agarró mujeres que no debía haber agarrado, aun cuando sus padres le dijeron, no hay mujeres en nuestro campamento, no, él quiso agarrar lo que no tenía que agarrar. Y no solamente eso, sino que para completar, Salomón vino y le descubre el corazón a Dalila y le dice todo, si era nazareo, todo se lo contó. Entonces, ¿es culpa de Dalila? No es culpa de Dalila. ¿Qué le pasó a Sansón? Sobreconfianza.
Y una de las cosas que mata cantidades de ministros, líderes y hermanos comunes como uno, así sea de silla, es la sobreconfianza. Una cosa es confiar en Dios y una cosa es sobreconfiarse. Son cosas muy diferentes. Porque cuando yo me sobreconfío, cometo errores. Cuando yo me sobreconfío en mis dones, cometo errores. Cuando yo me sobreconfío en que Dios me usa, cometo errores. Cuando yo me sobreconfío en que Dios está conmigo, cometo errores. Dejo de vigilarme a mí mismo, esa carne que vive allí, y comienzo a hacer cosas creyendo que Dios está conmigo y Dios no está conmigo. Mira Sansón, ¿qué dijo él antes que entraran cuando estaba con Dalila? Me libraré otra vez como las otras veces. Y resulta que no se había dado cuenta que Dios se había apartado de él. ¿Pero por qué no se había dado cuenta? Porque tenía una sobreconfianza en la cual se había descuidado a él mismo. Seguramente había perdido su devocional con Dios, había perdido muchas cosas. Y todavía sabiendo, porque imagínate, es tremendo. Uno se puede analizar la historia y es tremendo. ¿Cuál fue el fin de Sansón? ¿Era la voluntad de Dios que Sansón terminara así? No, porque Dios no levantó a Sansón para que Sansón quedara de esa manera. Él lo levantó para que libertara a su pueblo de los madianitas, no para eso. Pero él se desvió del propósito de Dios, porque así él lo quiso. Y a veces eso pasa con nosotros. Dejó de vigilar, todavía le pasa lo primero con la primera mujer, cuando da el acertijo y la mujer se lo dice a los muchachos porque la tenían amenazada, pero con todo eso no aprendió. Vino y siguió y siguió y siguió hasta que se consiguió con nada más y nada menos que con Dalila. No fue culpa de Dalila la caída de Sansón. Ella solamente fue como la moraleja del caballo. ¿Sabe lo que conocen la moraleja del caballo? Que el demonio lo suelta, que el Señor lo reprenda, el caballo hace estrago. Él solamente lo soltó. Todo lo demás que pasó fue culpa de la persona. Entonces así pasó con Sansón y así pasó con estos grandes hombres. No se cuidaron de ellos mismos, no se cuidaron de sus debilidades. Porque es más fácil hacerme la loca que reconocer que tengo una debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Solo tú la conoces. ¿Cuál es mi debilidad? Solo yo la conozco. Porque no es que yo te diga, mira, tu debilidad es que tú te gusta ver por las ventanas. No. Tú eres el que realmente sabe cuál es tu debilidad y yo soy la que sé cuál es mi debilidad. ¿No te gusta que te griten? ¿Eres impaciente? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Te gusta prestar mucho el oído? ¿Te gusta de repente mover mucho la lengua? ¿Cuál es tu debilidad? Entonces, en esa debilidad que viene de la carne, no procede de Dios, es donde el enemigo agarra fuerza. ¿Pierdes la fe fácilmente? Bueno, en cada una de esas áreas donde tenemos que ser trabajados todavía, en esa debilidad es que tenemos que vigilarnos. En esa debilidad. Si Dios te sacó a ti de alguna área, por poner un ejemplo, bueno, me sacó de la hechicería, nosotros debemos vigilar mucho en eso. Porque esa es una debilidad y eso está siempre constante, dándonos vueltas, siempre queriéndonos hacer caer, hacer dudar. Vámonos a Segunda de Reyes, 20:12. En aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. El 13. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron aquí? Y Ezequías le respondió: de lejana tierra han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mi tesoro que no le mostrase. Vemos la historia de este rey. Un rey que hizo muchas cosas buenas, un rey que se esforzó por hacer lo que era agradable a Dios y buscar a Dios. Pero este rey pecó, yo lo veo de una manera como que de ingenuo y quizás hasta de sobreconfiado. Él estuvo enfermo y vienen esta gente de Babilonia a ver cómo él estuvo y todo aquello. Pero entonces este rey viene y le muestra todo cuanto tiene. ¿Cuál fue la consecuencia de esto que este rey hizo?
Viene el profeta y le dice, ¿qué le mostraste? No, ¿qué le mostraste? Y él termina diciéndole todo lo que le mostró. Entonces, dice que le mostró hasta su cuarto de armas. Dice que le mostró todo, plata, oro. Si nosotros llevamos esto al sentido espiritual, la consecuencia de lo que pasó aquí con este rey no fue culpa ni siquiera del rey de Babilonia. Fue culpa de él mismo, porque a él Dios no lo mandó a mostrarle sus tesoros. Porque tus tesoros y los míos son los dones que Dios te da. Porque dice la Biblia que Él nos da regalo. La casa eres tú y los tesoros que hay dentro de ti es lo que Dios añade, es lo que Dios te da. Dios no lo mandó a él a mostrar eso. Dios no nos manda a nosotros a decirle a ninguno que tú tienes el don de maravilla, el don de esto, el don de resucitar muertos, el don de lo que sea. Dios no nos manda a nosotros a hacer chapa ni andar de cliché por ahí diciéndole a la gente lo que Dios nos dio, lo que Dios no nos dio. ¿Qué hacemos o qué no hacemos en la obra de Dios? Dios no nos mandó a eso. Y dice que le mostró hasta el cuarto de sus armas. Como decía el pastor, y siempre nos lo ha dicho, nosotros no tenemos que decirle a ninguna persona externa si estamos ayunando, si no estamos ayunando, cuáles son las armas espirituales en las que nosotros constantemente nos mantenemos para así resistir las desechanzas del enemigo. Y este hombre le mostró todo, de sobreconfiado o al mismo tiempo, yo pienso más que pecó de ingenuo. Yo pienso más que pecó de ingenuo. ¿Cuál fue la consecuencia de que este hombre le mostrara todo a esos supuestos amigos que venían a ver cómo estaba él? El 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, y sin quedar nada, dijo Jehová. ¿Cuándo se cumplió esto? Cuando Nabucodonosor invadió el territorio, pasaron unos años, y Nabucodonosor lo invadió y se llevó todo lo que había allí. Algunos mataron y a otros se lo llevaron cautivo y duraron 70 años. Pero ya Dios se lo había dicho aquí, ya Dios se lo había advertido. Entonces, cuando nosotros pecamos de ingenuos, porque hay hermanos que pueden tener ingenuidad y no lo saben. A veces pecamos de que, bueno, porque ese hermanito es buena gente conmigo, y pecamos de ingenuo y terminamos trayendo una consecuencia negativa a nuestras vidas. Y así como le pasó a este rey, nos puede pasar a nosotros. Entonces, no creas que nada más tenemos que cuidarnos de lo malo que pueda haber, sino también, a veces pecamos, como vuelvo y lo repito, de ingenuo. Quizás tenemos cierta ingenuidad. De pensar, de porque ese hermano es chévere, porque siempre está ahí conmigo, no me va a hacer una jugarreta. Y resulta que nosotros no sabemos cómo está esa persona. Nosotros no sabemos qué hay en el corazón de esa persona. Y este rey no sabía, él aparentaba venir con buenas intenciones, pero ¿qué hizo? Él vino y vio, vinieron y vieron, y después fueron y dijeron, toda la riqueza, todo lo que Dios le había dado a este hombre, cómo Dios lo había levantado. ¿Y qué creó eso? Envidia. ¿Qué creó eso? Que desearan tener eso. ¿Y qué pasó cuando pasaron los años? Invadieron el territorio. Así pasa con nosotros. A veces todavía tenemos cierta ingenuidad. No quiero decir con esto que tenemos que tener malicia, no. Pero tenemos que tener los pies sobre la tierra, de hablar lo que tenemos que hablar y lo que no tenemos que hablar, callarnos. Porque, repito, nos puede traer consecuencias. Y saber con quién lo vamos a hablar. Saber qué vamos a decir. Porque tú no sabes la mentalidad de esa persona. Hermano, me conseguí, por poner un ejemplo, $2,000. ¡Ay, qué bendición! Eso fue Dios que se lo puso. Pero tú no sabes qué intenciones tiene ese qué bendición que Él te dijo. No sabes. No lo sabes. Porque aquí Ezequías no sabía la intención de ellos. Y con todo eso Ezequías dice, la palabra de Dios es buena. Sí, es buena porque él no iba a ver ese sitio que iba a ser el rey de Babilonia. No iba a ver, no lo iba a ver. Era después que él ya no estuviera en el reinado, que él partiera. Pero al final le trajo consecuencia al pueblo. Entonces, tenemos que revisarnos a nosotros mismos cada día en qué área tenemos que vigilar. Porque a veces por ingenuos o sobreconfiados nos suceden las cosas. Y ya es tiempo de que le demos un parado a eso. Ya es tiempo que le demos un parado a la sobreconfianza y que le demos un parado a la ingenuidad. Porque eso nos puede hacer daño, tanto a nosotros como a los que nos rodean. Vamos a poner otro ejemplo. Aquí tenemos Segunda de Crónicas 35. 20 al 25. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en
Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a su siervo: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Entonces aquí vemos algo. En el 20 dice que él venía de haber reparado la casa de Jehová. O sea, si lo llevamos a lo espiritual, él venía físicamente a haber reparado esa casa, pero espiritualmente venía una restauración. Se presenta la guerra entre el rey de Egipto con el rey de Asiria, y sale él de asomado, porque eso no tiene otro nombre, porque a él Dios nunca le dijo que se metiera en esa guerra. Entonces, este hombre pecó. Esa pregunta se lo voy a dejar a ustedes. Mira lo que hace este hombre, se mete en una guerra que no es de él. Y todavía el hombre le dice que Dios lo había mandado, y él quizás se sobreconfiaría y diría: ¿qué va a estar hablándole Dios a ese hombre, que ese hombre es pagano? Era de Egipto. Y este hombre no hizo caso y continuó, y tanto así que le dice: que tengo yo contigo, como diciéndole: la guerra no es contigo, apártate. No, él siguió. Muchas veces no nos pasa eso, ni siquiera tomó el tiempo de ir a preguntarle a Dios: ¿participo o no participo? No. Todavía el hombre le dice: ¿qué tengo yo contigo? No vengo contra ti hoy, apártate. Y le habla de Dios, pero él no creyó que Dios pudiera haberle hablado a ese pagano. Y este Dios que está aquí está en mayúscula, o sea que está hablando de Dios Todopoderoso. Y no creyó. ¿Cuál fue el fin de este hombre? Murió. Se disfrazó y con todo día se lo alcanzó la flecha. A veces nos pasa así. No nos metamos en cosas que Dios no nos ha llamado a meternos. Entonces, en vez de vigilar, de cuidar a otro, cuidemos de nosotros mismos, de no andar vulgarmente de metiches, de meternos en cosas que Dios no nos ha mandado. Por eso es que a veces es mejor quedarnos callados y no opinar. Porque queriendo opinar nos hacemos un daño a nosotros y hacemos un daño a los demás. Y este hombre consiguió la muerte. ¿Cuántos no han conseguido la muerte espiritualmente cuando se dejan llevar por cosas que Dios no lo está mandando a meterse? Entonces, ¿fue culpa de Necao? No fue culpa de Necao, él se lo advirtió. Él le dijo que él no tenía nada contra él, que se apartara, en mis palabras, pero él no hizo caso. No hizo caso. ¿Qué había en este hombre? ¿Qué había en este hombre? A pesar de que era un hombre que había hecho muchas cosas buenas, Josías hizo muchas cosas que eran agradables a Dios. Era un hombre que hacía lo que le agradaba a Dios, pero mira el error garrafal que este hombre comete. Por eso dije que le iba a dejar la pregunta a ustedes, porque acordémonos que la escuela dominical es participativa. ¿Qué había en este hombre que cometió este gran error? Soberbia. ¿Qué más? Paso de confianza. Espíritu de grandeza. Había arrogancia. No escuchar consejos. Uno, el líder, tiene que sacarle provecho a los consejos y hasta la crítica. Y por muy destructiva que sea una crítica, escúchala. Y la Biblia dice que en la abundancia de consejos se abunda la sabiduría. Entonces, él no escuchó consejos. Y como no escuchó consejos, mira las consecuencias. Se la dio de sabiondo. Así es. Otra cosa que también le pasó a él, y eso se lo decía yo a los hermanos de catecumen: no te metas en problemas de los demás. Vean lo que tú veas de los demás, ese no es tu problema. Tu problema eres tú mismo. Mírate tú, cuídate tú, cambia tú. No busques a cambiar a los demás. Y incluso nosotros los pastores somos limitados. Hay áreas en la oveja que el pastor no se mete en eso.
O sea, muchas veces critican al pastor, porque el pastor no hace. Que el pastor sabe que esa no es su área, esa área es del Señor. Y este sabiondo, se la dio el sabiondo, no escuchó consejo, mira las consecuencias. Pasa también con los hermanos. El pastor le dice, le da un consejo, no lo agarran. Bueno, están las consecuencias. A ti te se dijo. Sí, hermano. Es así como dice el pastor, como dijeron los hermanos, y también había terquedad en este hombre. Terquedad, una terquedad tremenda, que todavía te advierten el peligro, y a veces somos así. Nos advierten el peligro, pero no, nosotros vamos para allá. Es como cuando uno es joven, no te metas con ese muchacho no te conviene, y uno ve que es el más bello del mundo. Así a veces actuamos nosotros. Te dan el consejo y te dan el consejo y nos dicen, pero este hombre no quiso hacer caso. ¿Y cuál fue su consecuencia? Lamentablemente perdió su vida. Su alma no se perdió, pero perdió su vida. ¿Estaba en los planes de Dios eso? No estaba. No estaba en los planes de Dios, porque este hombre no era cualquiera. Este hombre tenía gracia ante los ojos de Dios por todo lo que él había hecho en su reinado. Pero Dios no lo libró de eso. ¿Es Dios malo porque no lo libró? No, no es Dios malo. Sino que hay cosas de las que Dios no nos libra porque ya Él nos las advierte, nos da las herramientas, pero nosotros lamentablemente no hacemos caso. Por eso vengo diciendo, ¿de quién te cuidas? ¿De quién te cuidas? Cuídate de ti mismo y me cuidaré de mí misma. Porque lo que yo soy voy a dar y lo que yo soy me va a ayudar a evitarme muchos problemas o a buscarme muchos problemas. ¿Quién vive? Y a su nombre. Yo tengo una pregunta. Si no había maldad cuando el Señor creó a Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿qué llevó a Satanás a su caída? O sea que en pocas palabras, su caída se la buscó él mismo. El ego. Recuerden que cuando hicieron a Luzbel, fueron tocados todos los instrumentos del cielo. Creación perfecta, dice la Biblia. Y él se creyó. Y si tú te crees bonito, hermano, ay, ay, ay. Y eso es lo que le pasó a Satanás. La gloria. Y él no fue hecho para la gloria. Yo creo que también él estaba al lado del Padre, ¿verdad? Así como nosotros también estamos al lado del Padre. Amén. Y con todo lo que nos dice el Padre por medio de la palabra, lo sabemos, pero a veces no lo hemos aprendido. Entonces, la pregunta es, ¿qué puedo enseñar yo si no he aprendido? Entonces, él quería tomar la parte de Dios. No, yo voy a hacer ahora lo que Dios hace, que es enseñar. O sea, hacer la creación, que la creación te sujeta a él. Entonces, a veces nos pasa a nosotros. A todos en un momento nos pasa. Creemos que tenemos mucho conocimiento en el sentido que escuchamos palabras, la leemos. Pero si no hemos aprendido, ¿qué podemos enseñar? Entonces, es lo que pasa también hasta en la misma ingeniería. Los ingenieros saben y la medida, cómo se hace un edificio, cuánto lleva. Pero ¿qué más que el maestro de obra, que es el que está ahí echando martillo, batiendo pegas? Entonces, a veces somos teóricos y no prácticos. Entonces, no podemos enseñar algo que no hemos vivido. Era todo. Amén. Entonces, a la final, ¿quién lo llevó a su caída? Él mismo. Porque Dios no lo hizo diablo a él, que el Señor lo reprenda. Él se hizo diablo a él mismo, con sus actitudes y sus acciones. Porque teniendo a Dios ahí cerca, viendo a Dios cara a cara, entonces yo me lo preguntaba, ¿qué lo llevó a él a convertirse en lo que se convirtió, a querer rebelarse contra su creador? O sea, en pocas palabras fue él mismo, porque tenía todo lo que los hermanos han mencionado. Él mismo se ocasionó su caída, porque dijo, desde el día que se halló en ti, maldad. Desde el día que se halló en ti, maldad. Entonces, quien se busca la caída, en la mayoría de las veces es la persona. No porque Dios la quiera. Dios siempre trata de advertirnos. Hay predicadores que dicen que ellos creen que Dios llamó a capítulo a Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque como Dios conocía su corazón, cree que lo llamó a capítulo. Yo en lo personal pienso que no porque valga lo que yo piense, pienso que no, porque Él no fue diseñado para pecar. Él no tiene carne humana como tiene usted y como tengo yo. No es que usted haya sido diseñado para pecar o yo, sino que Él no es humano. Él no sentía las pasiones y los deseos que puede sentir la carne humana, no. Y ellos, ángeles, no fueron diseñados para pecar, fueron diseñados para adorar a Dios y para que cada uno cumpliera su función que Dios le había estipulado. Entonces, algunos dicen sí, que Dios lo llamó y lo llevó a capítulo. Y le dijo, oye, mira, arrepiéntete de eso. Yo no creo, porque el arrepentimiento en sí es para nosotros. De hecho, por eso ellos no fueron perdonados, los ángeles no fueron perdonados.
porque ellos no estaban diseñados para, ellos no se les justificaba que ellos pecaran. Entonces lo que llevó a su caída fue él mismo se llevó su caída. Y lo que dice el hermano Jimmy es verdad, nosotros no podemos ser teoría y no práctica, pero una de las cosas de lo que a nosotros nos enseña son los mismos tropiezos que tenemos. Porque si yo me tropecé hoy con esa piedra, ya yo sé que ella está allí. Mi deber es la próxima vez le paso por el lado. Si ya yo me causé un problema por X cosa, ¿qué debo hacer yo la próxima vez? No opino, no me meto, me mantengo al margen porque ya tengo la experiencia de que cometí un error a raíz de eso. Entonces, para ser práctico tienes que tener vivencia. Y si tú no tienes la vivencia y no te pones en aprender de ese error y reconocer que lo hiciste mal, de nada te vale, como dice el hermano Jimmy, que tengas mucha teoría. Y creo que, porque dice que errar es de humano y reconocer es de sabio, pero cuando tú reconoces, tú te apartas de eso que hiciste. Dios es bueno, amén. ¿Cómo cuidarnos de nosotros mismos? Creo que lo primordial de esto es analizarnos a nosotros mismos y poder reconocer en qué área todavía nos falta ser subyugada. Porque mientras que estemos en esta tierra, la carne siempre va a buscar levantarse por cualquier forma, por cualquier lado. Creo que lo primero es hacerme un análisis y pocas veces lo hacemos. Pocas veces nos sentamos y decimos, o acostados en nuestra cama en X sitio, me falta esto, aquí hice esto, esto estuvo mal, esto no lo debo hacer. Entonces a veces esperamos que llegue el momento del golpe para que después que pataleamos y brincamos nos demos cuenta que hay en nosotros. Y también he entendido que Dios puede permitir muchas cosas para que podamos darnos cuenta de lo que todavía tenemos. Que quizás no lo dicen por la palabra, pero la escucho, como dice el hermano, y no lo pongo en práctica y eso sigue agazapado ahí, agazapado ahí, agazapado ahí. Y yo aún no me he dado cuenta, porque no me he analizado, que eso está allí. Entonces a veces la culpa no es totalmente del otro. Como dice el dicho de los 3 dedos. Uno para allá, uno para Dios y 3 para mí. Es verdad. Porque si yo no vigilo esa área que está en mí o esas áreas y empiezo a subyugarla, no voy a poder salir de ellas. Otra cosa es reconocerlo. Es muy importante reconocerle a Dios, Señor, te estoy fallando. Cuando vino la predicadora que dio el mensaje de la lepra, fue tremendo mensaje. Y es cuestión de eso, de reconocer. Porque si yo no reconozco a Dios, mi lepra, mi falla, no reconozco, Dios no puede ayudarme. ¿Cómo tú ayudas a alguien que no quiere levantarse? Por más que tú te esfuerces, tú solo no vas a poder. Tú lo puedes levantar y ¿qué va a hacer la persona? Se vuelve a tirar en el piso. Entonces, así es Dios con nosotros. Si esa persona no reconoce que necesita ser levantado, Dios no va a poder ayudarlo. Si yo no reconozco que todavía fallo en esto, en esto, en esto y en esto, y que debo cuidar eso en mí, Dios no va a poder ayudarme. No lo va a poder hacer. Lo otro es venir a Dios y confesárselo. Señor, aquí estoy. Hoy le grité a Pedro y reconozco que todavía me queda gritería. Quítame esto, Señor. Hoy vi X cosa y sé que no fue agradable a tus ojos, Señor. O hablé lo que sea. Quítame esto, Señor. Ayúdame. Ayúdame a que esto salga de mí. Y Dios lo va a hacer. A veces también es necesario pedir ayuda. Y es lo que más nos cuesta. Hay cosas con las que no podemos lidiar solos. Hay cosas por las que tú más te esfuerces y le pidas a Dios, necesitas ayuda. Personas idóneas a las que tú te puedas acercar. Hay personas que vienen de ciertas condiciones que por sí solas no pueden. Porque viven en esa lucha y en esa batalla. Pero necesitan esa mano amiga, esa ayuda idónea, que Dios te dirija quién es la persona, que tú puedas decirle, mira, me pasa esto. Y que esa persona te pueda apoyar en oración y te pueda apoyar. Pero eso no es todo el mundo. Eso tiene que ser dirigido por Dios. Porque ¿qué pasa con esto? Esto voy a explicarlo, yo sé por qué lo estoy explicando. Hay pecados que se solapan. Hay pecados de que si tú no lo confiesas, aunque se lo confieses a Dios, eso siempre te va a estar atrapando y atrapando y atrapando y vas a caer y caer y caer y caer. Si una persona tiene pecado de autoexploración, como le dicen los sexólogos, autoexploración, y esa persona no lo confiesa y está atado a eso, no habla con alguien, mira, tengo esta situación, necesito ayuda, ese espíritu siempre va a estar solapando, siempre va a estar ahí.
ahí, hasta que la persona lo confiese. Por eso es que las personas que vienen de cierta condición les cuesta mucho salir porque están tan reprimidos que ellos solos no pueden. Y necesitan ayuno de otro, oración de otro, de ellos, pero también de otro, para poder salir por completo y ser libertados de eso. Segunda de Timoteo 1, del 7 al 8 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vean lo que le escribe Pablo a Timoteo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, cuando yo no reconozco, ¿qué pasa con esto? Hay un lema que se dice mucho, pero es que yo soy débil, yo soy humano y Dios sabe, Dios conoce. Cuando yo no reconozco mi debilidad, eso es de cobarde, porque no estoy reconociendo que realmente es que soy yo la que tengo el problema y tengo que cambiar eso. Porque aquí me dicen que Dios no nos dio espíritu de cobardía, no solamente para enfrentarnos a las cosas espirituales, sino también para reconocer nosotros mismos valientemente de que lo que estamos haciendo o esa área que está en nosotros tiene que ser cambiada, sino de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué pasa con el dominio propio? Es un área que nos falta mucho manejar, en la mayoría, no digo que todos. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha dado poder, me está diciendo a mí que con su poder, con eso que Él me dio, yo puedo subyugar aquella carne que se quiera levantar. Eso que hay en mí que no me deja avanzar o eso que hay en mí que no deja que ese hombre espiritual pueda crecer. Y vuelvo y repito lo que dije hace rato. En nosotros está la decisión de si lo hago o no lo hago porque Dios me dio poder y un dominio propio. Pero para nosotros poder tener dominio propio tenemos que esforzarnos mucho para empezar a ponerlo en práctica. Porque ¿qué pasa? Tenemos dominio propio para algunas cosas, pero para otras no. Hay cosas en las que cedemos muy fácilmente. Y es tiempo de que me incluyo, empecemos a trabajar más en ese dominio propio, donde tú te dominas a ti mismo y yo me domino a mí misma, de decir, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Y aunque la carne quiera hacerlo y aunque tu mente te hable, que es tu misma carne diciéndote hazlo, tu dominio te dice no lo voy a hacer porque Dios me dio poder de yo decir no y hacer lo que es agradable a Él. Venga de quien venga, sea quien sea. Y decirle no para poder agradar a Dios. Y ese es uno de los debacles de nosotros. Que nos falta dominio propio y nos justificamos diciendo que somos débiles y que somos humanos. Y lo repito tanto que lo hago real en mi vida. Cuando es tiempo de más bien entender y reconocer que tengo que aprender a dominarme a mí mismo. Tengo que aprender a dominar esto. Porque el Espíritu es el que nos guía. Y a través de Él dominamos esto. La carne, que es la que se levanta. Ahora sí vamos a Gálatas 6 y 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí está clarito. La forma de nosotros poder vencer lo que la carne que hay en nosotros, lo que a Dios no le agrada que hay en nosotros es sembrando para el Espíritu. Mientras más tú siembras para el Espíritu, mientras más tú alimentas ese hombre espiritual, no solamente es ayuno y oración. Mira, hay personas que ayunan y oran toda la semana y toda la semana viven cometiendo lo mismo. ¿Por qué? No solamente es eso. Tiene que haber realmente una sumisión. Tiene que haber realmente un subyugar esta carne, es decir, no es lo que tú quieras, no es lo que a ti te ha dado la gana. Hay momentos donde nosotros tenemos que reprendernos a nosotros mismos. ¿Qué te pasa? No lo vas a hacer. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Por qué? Porque esta carne no está dispuesta a obedecer. Ella está dispuesta a hacer todo lo contrario. Entonces dice, cuídate de la que duerme a tu lado. Muchos dicen que Juan, que es Petra, tu esposa, tu esposo. Está bien, yo se lo acepto, pero yo pienso que es la carne. Con esta tú te bañas, cocinas, vas al baño, trabajas. Esa la tienes día y noche ahí. Y esta es lo que tú eras y esta es lo que yo era. ¿Verdad que sí? Esta es lo que nosotros éramos. Que no la podemos soltar mientras que estemos en esta tierra es otra cosa. Pero esta es la que yo era, esta es la que tú eras. Era chismosa, es esta. Era chismosa, es esta. Era contenciosa, es esta. Era malandra, es esta. Todo lo que éramos es esta. Lo único que cambió, que la transformó, que ella se mantiene subyugada mientras viva lo espiritual. Mis hermanos, lo que pasa también es que, pero si hay un católico presente, me disculpa con lo que voy a decir. A veces cometemos el error, o siempre, los aleluya, los cristianos, de que repetimos los mismos rezos que los católicos.
Nos paramos a las 3 de la mañana, todos los días, oramos todos los días a las 3 de la mañana. Preparamos 3 veces ayuno a la semana, que no es malo, pero se repite, se pone constructivo siempre. Y nos olvidamos que Cristo nos dijo que oremos sin cesar. Entonces, bueno, me paré a la mañana, bueno, ya lo hacemos como un rezo, algo repetido, y algo como religioso, simplemente, que tampoco es malo la palabra religioso. Pero entonces nos volvemos lo que criticamos. Entonces, ¿qué pasa? No meditamos en lo que vamos caminando, en el trabajo, y orando, pidiéndole a Dios. Entonces, pasa eso. Nos volvemos siempre una rutina, y pasan esas cosas. Sí, lo que el hermano Jimmy, lo que el hermano dice es verdad. Que era lo que yo le estaba diciendo, de que una persona ayuna toda la semana, pero comete la misma falla. ¿Por qué? Porque no es lo que hacemos si no lo ponemos en práctica. Mira, yo creo que lo fundamental en esto es reconocer tus errores. No caer en la rutina, no. Es reconocer tus errores. Nosotros tenemos que hacer un autoanálisis todos los días y evaluarlo nosotros mismos y reconocer nuestros propios errores. Si yo sé que yo tengo ese error, yo trabajo base a ese error. Pero si yo no caigo en rutina y me paro a las 3 de la mañana y paro a las 4 de la mañana, pero yo no reconozco mis errores, no me vale lo que estoy haciendo. Yo recuerdo cuando yo estaba en relaciones humanas, los instructores nos decían que sería bueno que tuvieras a alguien que te señalara tus errores, porque eso te ayudaba a crecer. Ahora en el Evangelio no, en el Evangelio es que tú mismo hagas un autoanálisis de tu vida y tú reconozcas que ese es tu error. Y si tú reconoces que tú eres error y tú no eres mediocre, tú trabajas en base a eso y le pides al Señor que doblegue y que quite ese defecto que hay en ti. Pero tú lo tienes que reconocer. Entonces, la mayoría de Aleluya no les gusta reconocer sus errores. Y eso es grave. Y incluso hasta a nivel de liderazgo. Somos líderes, nos llenamos de institutos bíblicos, nos llenamos de trofeos, y nos llenamos de diplomas, y nos llenamos de seminarios. Pero no reconocemos nuestros errores. Entonces, cuando nos critican, Nos duele. nos molestamos. ¿Quién eres tú para corregirme a mí? No, eso es grave. Eso es grave. Entonces dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, si en verdad queremos poder avanzar, tenemos que empezar a sembrar para el espíritu. ¿Cómo siembra usted para el espíritu? Haciendo la voluntad de Dios. Una vez que reconozco, me esfuerzo en apartarme, lo dejo y así voy caminando en la voluntad de Dios. Pero mientras que yo no reconozca, que yo tenga que entender de que yo me tengo que cuidar es de mí misma, no voy a poder avanzar en esto. Porque entre las opciones que le di hace rato de cómo cuidarnos, le dije lo que decía el pastor, reconocer. Si nosotros no reconocemos que en nosotros hay uno que tiene que ser vigilado constantemente, ¿qué dijiste? ¿Qué hiciste? Mira, como dice el pastor, eso es el análisis. Usted llega a su casa, yo creo que le ha pasado, de repente dice algo que no tiene que haber dicho o actuó de una mala manera, así usted esté cocinando, el mismo espíritu lo reargulle, mira, dijiste esto, ay sí, Señor, no debía haber dicho aquello, mira, hiciste esto. Es tiempo de que nosotros empecemos a cuidarnos a nosotros mismos, a vigilarnos a nosotros mismos, esas acciones y esas conductas que a Dios no le agrada. Dejemos de cuidar a otro y cuidemos a nosotros mismos, porque usted no lo voy a salvar yo, ni usted me va a salvar a mí. Amén. El Señor le bendiga y le guarde.